¿Y si la selva no es lo que crees? Bajo el follaje, no solo hay vida, hay memoria, hay advertencias, hay misterios que aún no merecemos entender, ciudades enterradas, señales silenciadas, criaturas imposibles. Hoy abrimos un archivo que lleva siglos cerrado y quizá el precio sea ver la realidad con otros ojos. Pero esto no es solo una historia, es un rompecabezas. Y vamos a intentar armar 5 de sus piezas, 5 secretos que la selva aún susurra, aunque el mundo prefiera no escuchar, un secreto que no vive en cuentos, sino bajo tus propios pies. Secreto 1. Las ciudades que respiran bajo la selva. Por siglos creímos que la Amazonía era salvaje, intocable, una mancha verde en los mapas, una tierra virgen donde el ser humano nunca dejó huella, solo árboles, solo humedad, solo silencio. Pero, ¿y si la selva no ha estado vacía, sino que ha estado ocultando algo? ¿Y si, mientras mirábamos hacia las estrellas, bajo nuestros pies ya dormían ciudades enteras? Lo que antes eran leyendas como El Dorado o la Ciudad Z que obsesionó a Percy Fawcett, hoy están empezando a emerger, y no como fantasías, sino como hechos documentados. En enero de 2024, un grupo de arqueólogos liderado por Stephen Rothstein utilizó una tecnología láser llamada LIDAR para mirar lo que nuestros ojos no pueden ver, y lo que apareció parecía imposible. Una red urbana completa, escondida durante más de 2500 años en el Valle de Upano, Ecuador. Ciudades rectangulares, plazas, caminos elevados, canales. ¿Puedes imaginarlo? Estás caminando por la selva y bajo tus pies hay una ciudad que existió al mismo tiempo que Roma, pero sin piedra, sin ruinas, solo tierra moldeada con precisión, como si alguien hubiera tejido geometría sobre el barro. Más de 6000 plataformas, algunas tan grandes como un campo de fútbol, calles de hasta 10 metros de ancho, canal agrícola, y una planificación que parece hecha por ingenieros. Se calcula que allí vivían entre 10.000 y 30.000 personas, una población equivalente a una ciudad romana, pero en medio de lo que llamamos naturaleza virgen. Y eso no es todo. En Bolivia, la cultura casarábe construyó un sistema hidráulico tan avanzado que aún hoy sería difícil replicarlo. En Brasil, cientos de geoglifos aparecen cuando los árboles son talados, figuras geométricas gigantes marcadas en la tierra que solo se aprecian desde el aire. ¿Cuántas más esperan debajo? ¿Cuántos descubrimientos han sido silenciados por la vegetación o por el olvido? Durante siglos, los libros dijeron que era imposible vivir en la selva a gran escala. Demasiado barro, demasiado insecto, demasiado caos. Pero lo que estas culturas hicieron fue otra cosa. No vencieron a la selva, se fusionaron con ella. Urbanismo de baja densidad, arquitectura sin piedra, ciudades que crecían sin herir el entorno, como si quisieran habitar sin dejar cicatrices. Y eso quizá es el mensaje más poderoso de todos. ¿Y si el futuro de las ciudades no está en los rascacielos, sino en lo que una civilización olvidada diseñó hace milenios? La selva no solo guarda secretos, los protege. Y el mayor de ellos, puede ser que aún no tenemos idea de cuán poco sabemos. La selva no es solo un lugar, es un espejo de lo que fuimos y de lo que podríamos perder. Hemos rasgado apenas el velo de sus secretos. Algunos están enterrados, otros se esconden a simple vista. Pero hay algo que sí es seguro. Cada vez que cae un árbol, no solo se extingue una especie, también desaparece una página de nuestra historia. Si algo hemos aprendido hoy, es que la selva no guarda secretos, ella los protege. La pregunta es, ¿los merecemos? Secreto 2. La cueva que susurra bajo la selva. En medio de la selva ecuatoriana, cubierta por humedad, niebla y raíces antiguas, hay una grieta en la tierra que no debería existir. Una entrada al subsuelo, una boca abierta, como si la selva misma quisiera hablar desde las entrañas del mundo.
La llaman la Cueva de los Tallos. Y no es una cueva cualquiera, que puede esconder un lugar donde ni la luz se atreve a entrar. ¿Por qué incluso los que bajaron subieron con más preguntas que respuestas? Los indígenas Shuar la conocen desde hace siglos. Para ellos, no es solo piedra, es un umbral entre mundos, un lugar donde los espíritus se escuchan, pero no se deben nombrar. Dentro anidan los tallos, aves nocturnas que navegan en la oscuridad usando ecolocalización como si fueran parte del secreto, como si fueran sus guardianes. Pero lo que volvió famosa a esta cueva no fue un ritual ni una historia popular. Fue una afirmación explosiva hecha en 1969. Juan Moric, explorador húngaro-argentino, aseguró haber encontrado dentro una biblioteca metálica, planchas grabadas con símbolos en un idioma que nadie ha podido descifrar, un registro de una civilización perdida, o algo aún más antiguo. ¿Y si la historia humana tiene una versión que nunca nos contaron, una que no se escribió en piedra, sino en metal, bajo tierra? Las afirmaciones fueron tan impactantes que en 1976 se organizó una expedición internacional para explorarla. Uno de sus participantes fue Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, y también uno de los pocos en entrar en esta catedral subterránea. Lo que encontraron fue alucinante. Galerías de roca tallada con precisión geométrica, techos altísimos, como iglesias enterradas, paredes lisas, como pulidas por algo más que agua y tiempo. Y aunque la biblioteca metálica no apareció, sí hallaron restos humanos, cerámica, conchas y señales de que la cueva había sido usada por culturas antiguas hace más de 3000 años. Pero las preguntas no se detuvieron, al contrario, crecieron. En Cuenca, el padre Crespi había recopilado cientos de artefactos con símbolos extraños, figuras humanoides, metales que nadie podía clasificar. Muchos decían que venían de esa cueva, otros que nunca deberían haber salido a la luz. ¿Qué hay realmente detrás de esos túneles? ¿Por qué tantas piezas desaparecieron? ¿Por qué tanta gente intentó silenciar lo que ahí se decía? La Cueva de los Tallos no es solo un lugar, es un símbolo de lo que enterramos, de lo que negamos y de lo que podríamos descubrir si somos lo suficientemente valientes para descender. ¿Y tú bajarías? Secreto 3. El laboratorio viviente que respira entre hojas. La selva no solo oculta ruinas, no solo entierra civilizaciones. La selva inventa, reinventa y crea, y lo hace en silencio, como si nadie debiera saberlo. ¿Qué pasaría si te dijera que hay ranas que brillan, peces que respiran fuera del agua o monos que ronronean como gatos? Suena a ciencia ficción, pero es solo la selva, haciendo lo suyo. La Amazonía es el laboratorio más salvaje del planeta, un lugar donde la evolución no sigue manuales, sino que juega, arriesga y transforma. Cada año, científicos descubren nuevas especies. A veces son diminutas, otras tan extrañas que parecen haber llegado de otro mundo. ¿Sabías que se encuentra una especie nueva cada 3 días? Y aún así, apenas conocemos el 20% de lo que vive allí. Hay una rana, por ejemplo, de apenas 16 milímetros, de colores brillantes y piel venenosa, tan pequeña que puedes mirarla y no verla, y un perezoso que carga algo más que su lentitud. Su cuerpo entero es un jardín. En su pelaje crecen hongos y algas con potencial para tratar enfermedades. ¿Qué tan avanzada puede ser una criatura para convertirse en su propio ecosistema? En 2024, una expedición en Perú encontró 27 especies nuevas, entre ellas un pez de cabeza redonda sin ojos, un ratón anfibio con patas palmeadas y una ardilla tan pequeña que cabe en la palma de una mano. Y no son excepciones, son ejemplos. En la selva hay peces que generan electricidad, insectos cuya picadura parece una bala, mariposas con alas transparentes
y árboles carnívoros que digieren lentamente a los que caen en sus trampas. Y si los monstruos mitológicos no están en cuentos, sino caminando lentamente sobre hojas húmedas, y si cada criatura extraña es una pista de cómo la vida podría adaptarse incluso fuera de este mundo, la selva no se limita a sobrevivir, experimenta. Cada ser vivo allí es una respuesta a una pregunta que aún no nos hemos hecho. Y tal vez el mayor secreto no sea lo que encontramos, sino todo lo que aún no hemos aprendido a ver. Secreto 4. El archivo oculto bajo las hojas. En la selva hay cosas que no están perdidas, están escondidas, cubiertas de raíces, olvidadas por mapas y borradas por siglos de silencio. Y si el mayor archivo de la humanidad no está en una biblioteca, sino enterrado bajo la tierra húmeda de la Amazonía, durante años, comunidades locales han hablado de túneles que respiran, de estructuras antiguas que nadie recuerda haber construido, y de ruinas cubiertas de vegetación que no aparecen en los libros. En zonas del Perú, Brasil y Ecuador, exploradores han registrado formaciones que parecen templos, pero no hay entradas, no hay nombres, solo piedra y preguntas. También se han reportado túneles que, según antiguos cronistas, conectaban Cusco con la selva. Y aunque parezcan mitos, algunos arqueólogos han encontrado entradas selladas, piedras perfectamente alineadas y muros que desafían el tiempo. En Cuenca, Ecuador, el padre Crespi recibió cientos de láminas metálicas con símbolos desconocidos. Algunos aseguran que venían de uno de esos túneles. La mayoría desapareció sin dejar rastro. Y si no estamos hablando de historia, sino de algo que alguien decidió borrar. Y si la selva no solo cubre árboles, sino verdades que no debían salir a la luz. Secreto 5. La selva que piensa. Hay algo que olvidamos cuando hablamos de la selva. No es solo un lugar, ni un conjunto de árboles, ni una jungla sin orden. Es un cuerpo, un sistema, un ser que parece estar vivo. En lo profundo, bajo la tierra húmeda, una red invisible conecta las raíces de los árboles. No es magia, es micelio, una red de hongos que funciona como un cerebro, pero sin neuronas. Los árboles hablan, no con palabras, pero sí con señales químicas. Cuando uno es atacado por insectos, libera compuestos al aire y avisa a los demás para que se protejan. ¿Te imaginas un bosque que se defiende como un ejército? Un sistema vegetal que recuerda, reacciona y cuida a los suyos. En experimentos con la mimosa pudica, una planta que se cierra al tocarla, los científicos repitieron el mismo estímulo inofensivo una y otra vez. Y algo inesperado sucedió. La planta dejó de reaccionar. Había aprendido. Y lo más inquietante, recordó la lección días después. No tiene cerebro, ni ojos, ni un corazón que palpite, pero sabe. ¿Y si la selva no es un lugar que se explora, sino una mente que te observa mientras caminas en ella? ¿Y si el verdadero misterio no está en lo que oculta, sino en cómo decide actuar ante ti? Hoy, algunos biólogos llaman al Amazonas la red viva más compleja del planeta, un ente colectivo capaz de adaptarse, defenderse y, quizás, recordar quién la dañó. La selva no está esperando a que la entendamos. Está viva, está despierta y tal vez nos lleva siglos de ventaja. La selva como espejo de lo desconocido. Quizás no sea casualidad que la mayoría de estos secretos sigan enterrados, cubiertos de hojas, silencio y tiempo. No es que la selva no quiera ser descubierta, es que tal vez ella decide qué mostrarnos. Mientras algunos la ven como un recurso, otros la escuchan como si fuera una voz antigua, una voz que recuerda civilizaciones, que protege misterios y que en sus raíces más profundas podría estar escribiendo su propia historia, porque la selva no necesita palabras para hacerse entender. Solo espera que alguien tenga el valor de ver más allá del verde. ¿Y tú? ¿Crees que ya lo hemos descubierto todo? ¿O que apenas estamos rozando la corteza de algo que no quiere ser nombrado?
Esto es Hechos X. Sígueme para descubrir más casos que parecen mentira, pero son reales, totalmente reales.